Existe un relato extraño y particular que parece retar a la realidad de lo que conocemos, o quizás sea la realidad la que no se decide por completo a someterse a lo que creemos conocer. Lo que esta historia nos cuenta se mezcla entre lo histórico y lo mítico, pero sin dudas este pequeño relato nos habla de un mundo expectante, quizás un presentimiento en el inconsciente colectivo de la época, un vaticinio de lo que está por suceder, del terrible encuentro que estaba por ocurrir entre dos mundos distintos. Entre las líneas de semejante relato se aprecia la realidad convulsiva que estaba por ser experimentada. El miedo se manifiesta y cristaliza en un Moctezuma asustado, que está a punto de traicionar a su pueblo, de abandonarlo. De nuevo, quizás un augurio de lo que estaba por suceder. Pero sean ustedes mismos testigos y jueces de lo que contaremos a continuación. Se dice que Moctezuma, abrumado por sus responsabilidades, comenzó a imaginar una vida distinta, sumergida en el placer, en un lugar donde no hay sufrimiento, allende los confines de nuestro mundo. Tan fuerte se volvió su anhelo, que incluso se ataviaba y se preparaba para visitar tal lugar. El gran Güey Tlatoani, convencido por sus visiones, ordenó que se le preparasen 10 pieles de personas como ofrenda, pues estaba seguro que sus corcovados y hechiceros habrían de encontrar el lugar que anhelaba, el lugar que le serviría como refugio final, que le protegería de las penas que este mundo le ofrecía, y el nombre de tal lugar era Zincalco. Moctezuma aseguraba que ahí nadie envejecía, nadie sufría. Ahí la vida era abundante, las flores eran brillantes, todo crecía sin límites, regado por agua cristalina. Pero Moctezuma sabía por las visiones que le atormentaban que sobre aquel lugar regía el fiero Huémac, y a él tendría que pedir permiso para tener la oportunidad de morar en el mágico Zincalco. Y es así que preparó una delegación que hablaría por él ante el fiero Huémac. La delegación, compuesta por grandes hechiceros y misteriosos corcovados, cargaba consigo valiosas ofrendas. Pero entre las ofrendas, lo más valioso que llevaba era el secreto mensaje de Moctezuma hacia el brujo Huémac, mensaje que no se repetiría a nadie más y que solo se diría en un leve musitar al brujo mismo. Acepte estos grandes regalos, fiero señor, y abra las puertas para mí. Déjeme morar en la tierra donde no se sufre más, y a cambio, fiel servidor encontrará en mí por cuanto quede de mi existir. Y fue así que la delegación emprendió incierto camino por entre cerros y valles, sin saber si solo buscaban el sueño febril de su señor. Pero la suerte fue tal que su camino fue cerrado por un misterioso anciano, que llevaba extraño cayado en su mano, y quien les hizo saber cuál era su búsqueda y destino. Sorprendidos todos en la delegación de que su tarea no era producto de un sueño febril de su señor, siguieron aliviados al misterioso viejo, quien dijo llamarse Totec, y que los guiaría al mágico Zincalco, y por ende, ante el fiero Huémac. Totec era un anciano vivaz, fuerte y silencioso. Intimidante era su figura, porque aunque añoso se le veía el semblante, sus movimientos eran certeros. Y ese cayado suyo parecía más un arma que un bastón para ayudarle a andar. Caminaron por duro terreno mientras los guiaba el viejo Totec, hasta que llegaron a la entrada de una cueva que luz propia daba e iluminaba sus alrededores. A la entrada de la cueva los esperaba el brujo de Zincalco. Tal fue la suerte de aquellos delegados que si Totec les parecía intimidante por su semblante y vigor, lo hacía 4 veces más el fiero Huémac, quien usaba pintura roja sobre su piel y le hacía aparentar que estaba bañado en sangre. Su estatura grande y fuerte hacía recordar a un viejo mezquite. El brujo de Zincalco escuchó atento el mensaje que portaba la delegación. Escuchó silenciosamente, mientras los demás hechiceros y corcovados miraban con asombro la luz que salía de la cueva, que resguardaba al viejo Huémac,
pues la luz que de ahí brotaba no era ordinaria. No había llama alguna que la produjera, pues era como si el sol mismo estuviera buscando refugio dentro de la tierra. Tras largo silencio, el fiero Huemac alzó la voz y de forma brusca dijo: ¿A qué quiere venir ese aquí? ¿Acaso piensa que encontrará joyas y piedras preciosas, plumas, mantas finas, cosas como las que tiene allá en su mundo? Díganle que se engaña, que se apacigüe y se conforme con lo que ya tiene, que acepte su destino, porque de él no puede huir. Miren ustedes y díganle lo que ven. Y de la cueva, unas siluetas ominosas se arrastraron y apilaron hasta casi salir, a la entrada. Aquellas figuras seguramente hace algún tiempo fueron humanas, pero ahora las siluetas eran distorsionadas. Lo único distinguible eran los puntos blancos de luz reflejada en aquellos ojos que sufrían y se lamentaban en quejumbroso silencio. Estos que están aquí también alguna vez caminaron como ustedes, continuó el fiero Huemac sin inmutarse. Y se contaban entre los humanos, gozaron como ustedes y como él allá en su mundo. Pero ahora son diferentes. Miren sus figuras, cuán ajenas son de ustedes ahora. No hay nada de aquí, no hay nada aquí para él, ni gozos ni gustos. No estamos llenos de alegrías, sino de menesteres y miserias, de las cuales poco podemos hablar. Nadie llega aquí por voluntad propia, sino por fuerza. Este es nuestro destino, sometidos a la voluntad de algo más allá. Así que al final, ¿cómo puede él venir aquí? Y así se repitieron las palabras del brujo de Zincalco ante el gran Tlatoani. Pero Moctezuma se negó a escuchar. Mandó 3 delegaciones más, cada una con fieles vasallos, y cada una con 10 pieles como ofrenda. Y cada una regresó, irónicamente, a encontrar su terrible final en su mismo hogar. Pues al repetir las palabras de rechazo del fiero Huemac, encontraban su final por orden de Moctezuma mismo, quien se negaba a aceptar la negativa de Huemac. La 4ª delegación fue enviada con el corazón apesadumbrado, pues sombrío destino les esperaba al final de la travesía. Mas esta vez, para su alivio, regresaron con palabras distintas del brujo Huemac. Esto es lo que pide el brujo de la cueva, mi señor, para tener la oportunidad de una audiencia ante él. Por 80 días debe su cuerpo purificar, no comer otra cosa que semilla de huautlí deshecha en agua. Durante ese tiempo no debe usar ropa real, ni puede estar en la compañía de sus mujeres. Cuando se haya cumplido todo esto, el brujo Huemac le hará saber qué hacer. Tal era la determinación de Moctezuma, que logró cumplir la encomienda al pie de la letra. Por lo que cumplido el plazo, Huemac apareció en los sueños de los hechiceros más confiables de Moctezuma, y estos le hicieron saber que Huemac lo vería 4 días más tarde en Tlaxtonco, en el cerro de Chapultepec. Y así fue que Moctezuma, acompañado de un modesto séquito, se apresuró a llegar al cerro. Tal fue su presteza que ni bien llegaron a la orilla de un lago, ordenó a su séquito tomar la canoa más cercana para llegar a Tlaxtongo. Y fue así que remaron bajo el manto de las estrellas, mientras los remos empujaban la canoa en la tranquilidad de la noche. Ni bien hubieran llegado a su destino, cuando una luz surgió de la cueva en el cerro, iluminando los árboles y el lago como si fuera de día. Moctezuma sabía que aquello era obra del brujo de Zincalco, y antes de amainar su prisa por llegar, pidió a sus sirvientes remar con más fuerza. Al desembarcar, todos cambiaron sus atavíos, se pusieron sus mejores ropajes, sandalias, brazaletes y collares de oro. Plumas resplandecientes se alzaron en la cabeza del Tlatoani. Piedras preciosas adornaron su ropa y colocaron finos petates donde se sentaron a esperar al fiero Huemac. Mientras la noche pasaba y la espera se hacía larga, más de uno de los sirvientes de Moctezuma comenzó a llorar en silencio. No fue hasta que el Tlatoani miró el reflejo de los pequeños ríos en los rostros de sus sirvientes que notó la tristeza que los invadía. «No lloren», les dijo.
Vamos a donde no hay tristeza ni dolor. Ya no habrá por qué llorar. Pero los sirvientes no respondieron, solo miraron en dirección a su gran y orgullosa ciudad, donde crecieron, el hogar de su familia, donde el deber les llamaba. Entre los acompañantes de Moctezuma se contaba Texiptla, gran y orgulloso sacerdote de piel dura como el cuero, de estoica mirada. Contemplaba en silencio la luz que de la cueva emanaba, y antes que todos miró la silueta imponente de un hombre acercarse, el rostro pintado de rojo sangre y la tez de un guerrero que no conoce la derrota. Se acercaba sin prisa, una silueta oscura en contraluz. Y antes de que el Tlatoani mismo se percatara de que se acercaba el fiero Huema, dejó escapar unas palabras dirigidas a su señor, firmes y llenas de candor. Mas no las dijo con furia, ni siquiera con reproche, sino como aquel que tiene que hablar con la verdad antes de seguir con la vida por delante. ¿Qué es esto, mi señor? ¿Qué es esta frivolidad en una persona tan valerosa y grande como usted? ¿De verdad abandonaremos a nuestra gente, a nuestro pueblo, a nuestros deberes? ¿Qué pensarán los de Tlaxcala, y los de Betzoncinco, y los de Cholula, los de Tliuliquetepec, los de Michoacán y Mezquitlán? ¿Qué pensarán de México, Tenochtitlán, la ciudad que es el corazón de toda la tierra? Pura vergüenza será tu legado para nuestra ciudad, para nosotros y para los que en ella se quedaron. Nada más que vergüenza cuando todo se sepa de tu huida. Si hubieras muerto en batalla, te recordaríamos con orgullo. Si hubieras muerto de viejo y te hubiéramos visto menguar de vejez, hubiera sido natural. Pero huir, mi señor, ¿qué diremos? ¿Qué responderemos a los que pregunten por nuestro Tlatoani? Con vergüenza diremos, ¿se fue? ¿Huyó? Moctezuma, avergonzado, contempla el cerro, la luz que se derrama de la cueva, y entonces nota al fiero Huema, la tez roja como la sangre, los brazos anchos y los pies fornidos. Se acerca, da un último y certero paso, y dice: «Ya regrésate, señor», dijo con dura voz, «a tu ciudad, a tu trono, y déjate de semejante estupidez. Mira la deshonra que les haces a ellos». Y de un solo movimiento le quitó las plumas que le adornaban la cabeza. Texiptla colocó las manos en los hombros del apesadumbrado señor y lo condujo de regreso a la canoa que lo vio llegar a Tlaxtonco. Regresaron en silencio, cuidando de no ser descubiertos. Texiptla viviría para convertirse en gran amigo de Moctezuma, y con él llevaría el secreto del momento en que Moctezuma flaqueó. Bueno, muchas gracias por llegar al final. Debo aclarar que esta es una versión mía, reinterpretada y adaptada. La razón de esto es para hacerla más digerible para nosotros y nuestra forma de contar historias. Con esto me refiero a nuestra cultura actual, 500 años posterior a cuando esta historia fue escrita. En la versión original es Tepixtla, el sacerdote, quien quita las plumas a Moctezuma y quien le dice que deje esas estupideces. También, en la versión original, en el acto final, cuando Moctezuma llega al lugar fijado, se menciona a Huemac saliendo de la cueva, pero este no dice ni hace nada, lo que me parece extraño, siendo un personaje tan importante en el relato y de quien se espera tanto su aparición como su accionar. Debo aclarar que esta es una de las 3 historias conocidas que mencionan a Huemac, el brujo de Sincalco. Una de las versiones creo que no podría ser contada en esta plataforma. No creo que hubiera sido bien recibida. Y la otra versión la encontré más difícil de adaptar. Parece tener algo de humor en ella, pero para el contexto moderno es difícil entender su significado. Así que escogí la versión de Moctezuma porque es la más digerible para nosotros y más fácil de adaptar. Otro de los cambios que realicé fueron el uso del lenguaje y narración de un estilo más moderno. La fuente es el documento Huemac, el fiero de Sincalco, escrito por Yanis Dui.
Se los recomiendo por si quieren conocer las versiones originales. Ojalá les haya gustado el video. Muchas gracias por el apoyo al canal y pronto habrá más videos.